El título del mensaje es: si no edifica, no lo veas, no lo digas, no lo escuches. Primera Reyes capítulo 13 versículo 1 dice: un hombre de Dios fue a la ciudad de Betel y llegó en el momento en que el rey Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, ese hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. Un hombre de Dios aparece de repente en la escena. No sabemos su nombre, pero lo que dice su profecía se va a cumplir 360 años después. Ese hombre predice acontecimientos con exacta claridad casi 4 siglos antes, y habla acerca de un niño que va a ser rey, un niño llamado Josías. Ese niño, cuando va a ser rey, dice que va a exterminar, a barrer con la idolatría, va a echar abajo a los santuarios y a los templos paganos, y además va a exterminar a los sacerdotes paganos, a los promotores de la idolatría. Sin embargo, el ojo profético solo ve una parte de lo que va a hacer Josías. Josías va a terminar con la idolatría y va a terminar con aquellos que promovían la idolatría o los que promovían la desobediencia en la nación de Israel. Pero el ojo profético solo ve una parte de lo que va a hacer Josías. Es esta, la del exterminio de los sacerdotes que promovían la rebeldía y la idolatría en la nación. Hay otros hombres de Dios en la Biblia que hicieron lo mismo. Es decir, poner fin, terminar con aquellos que promueven la desobediencia, que promueven con la rebeldía. Por ejemplo, Elías en el Monte Carmelo. ¿Te acuerdas? La nación de Israel había caído en la idolatría. El principal líder, el rey Acab, promovía la idolatría en el país. Y Elías los había desafiado. A los 850 profetas de Baal los había desafiado de la siguiente manera: el Dios que envíe fuego, ese es el Dios verdadero. Primera Reyes capítulo 18 versículo 24. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Y en el Monte Carmelo ahí están los profetas de Baal pidiéndole a su Dios para que descienda con fuego, cosa que no sucedió. Pero inmediatamente cuando el profeta Elías clama y ora a Dios, fuego del cielo desciende y dice que la nación reconoció a Jehová como Señor. Y una nación que estaba envuelta en la idolatría, de buenas a primera, de un momento para otro se vuelve a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! A un avivamiento sin precedentes. Una nación entera que estaba en pos de Baal, que servía a los demonios, de buenas a primeras, después de que Elías clama y pide fuego del cielo, una nación entera se vuelve a Dios. Primera Reyes 18, capítulo 18, verso 39. Dice: todos cayeron, toda la nación dice que cayó rostro en tierra y exclamaron: el Señor
Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Sin embargo, el profeta Elías, en lugar de gozarse por el avivamiento, en lugar de disfrutar del gran mover de Dios, el profeta Elías está interesado en terminar con los profetas de Baal. En lugar de alegrarse porque una nación se ha vuelto a Dios, él está empecinado en que aquellos que promovieron la rebeldía y la idolatría fueran exterminados. Mira lo que dice Primera Reyes capítulo 18 versículo 40. Atrapen a todos los profetas de Baal, dijo Elías. No dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató a los 850. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿para qué? No es necesario. La nación se ha vuelto a Dios. La nación ha reconocido a Dios. Que no hay problema con ellos. Sin embargo, Elías está más interesado en terminar con esos profetas que promovían la idolatría, que promovían la desobediencia, que promovían el pecado. Elías está interesado en una sola cosa: no en el avivamiento, sino en terminar con el germen de la rebeldía. Lo mismo que Josías. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo establecía. Deuteronomio capítulo 13 versículo 5 dice: los falsos profetas, lea bien, los falsos profetas, falsos líderes o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados. No habla de cárcel, habla de muerte, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Amigos, hermanos, llevar a otros a desobedecer es un pecado mayúsculo para Dios. ¿Por qué Josías y por qué Elías y tantos otros como Joiada y tantos otros hombres y mujeres de Dios que hicieron lo mismo, exterminaron el germen de la rebelión? ¿Por qué? Porque a Dios le trae malos recuerdos. La rebelión, la división, a Dios le trae malos recuerdos. El primero en tocar el clarín de la rebelión en el cielo fue Satanás, quien un día sin causa y sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo solicitara, un día trató de arrebatarle la corona a Dios, sin que nadie lo tentara. A diferencia de nosotros, que pecamos porque hay alguien que es el diablo, el tentador, quien nos tienta a pecar. Al diablo no lo tentó nadie, de pura maldad. Por eso los que siguen el camino de la desobediencia siguen un principio que es el principio satánico. Le trae malos recuerdos al Señor. Además, aquellos que llevan a otros a pecar están engrosando la lista de los seguidores de Satanás. Aquellos que llevan a otros a la desobediencia y a pecar colaboran con los propósitos del diablo. Están enlistando, empujando a las personas al infierno. Por eso aquellos que hacen pecar a otras personas le quitan el oficio al diablo. El trabajo del diablo es tentar a las personas para que no vayan al cielo, para que se aparten de Dios. Una persona cuando tienta a otra, cuando empuja a otra a la desobediencia, le está quitando el trabajo al diablo. Es el oficio del diablo. Tentar a otros es oficio del diablo, no es el suyo, no es el mío.
Tentar a otros a pecar es peor que pecar uno mismo, porque se patrocinan los negocios del diablo. Es posible que más tarde comprendas tu pecado y te apartes del mal camino, pero puedes forzar a quienes has apartado del camino del Señor, puedes forzarlos a venir al Señor. Desdichadamente están más allá del alcance de tu poder. Qué dolor para tu alma, para la mía, verlos de camino al infierno, sabiendo que le pagamos el pasaje al infierno y que no podemos hacer nada para traerlos de regreso. Cuando pecamos y empujamos a otros a pecar, cuando empujamos a otro a la rebelión, cuando empujamos a otro a la desobediencia, estamos patrocinando los propósitos del diablo, estamos llevando a la gente al diablo, empujando a las personas al infierno. ¡Qué dolor! Porque es posible que mañana te arrepientas, pero ya no vas a poder traer a aquellas personas a quienes desviaste, a quienes hiciste pecar, ya no las vas a poder traer de regreso. Está fuera de tu alcance. No tienes ese poder para traer de regreso a las personas. Por más que llores, ruegues y te postres delante de ellas, no tendrás el poder para traerlas de regreso a Cristo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Cuidado, porque tus pecados se perpetúan más allá de tu muerte en las próximas generaciones, como lo que sucedió con el rey Jeroboam. Hermanos, solamente hay que leer las Escrituras para darse cuenta de este perverso rey, el primer rey de Israel. Después que Israel fuera gobernado por Salomón, Israel se divide. Hay un germen de rebeldía, un germen de división. Y por un lado hay un rey llamado Roboán, y por otro lado hay un rey llamado Jeroboam. Jeroboam es el primer rey de Israel, de las tribus del norte. Un hombre perverso, que por temor a que las personas se le vayan al reino del sur, donde estaba el templo de Jerusalén, donde Dios había elegido esa ciudad para que la gente adorara a Dios en el templo en Jerusalén, por miedo a perder la gente, hizo 2 becerros de oro, uno en el norte, otro en el sur, y obligó a la gente a que vaya a adorar esos becerros. Inició la idolatría. Hermanos, fue imposible erradicar la idolatría. Empujó a toda una nación a pecar y Dios se enojó muchísimo, porque hay una sola cosa que es peor que pecar: incentivar a otros, empujar a otros, llevar a otros en el camino de la desobediencia, del pecado. Es peor que pecar uno mismo. Mira lo que dice la Biblia. Primera Reyes, capítulo 15, verso 30. Jeroboam hizo que los israelitas cometieran muchos pecados, lo que enojó un poquito. ¿Lo que enojó cuánto? Lo que enojó muchísimo al Señor.
¿Qué enojó muchísimo al Señor? ¿Que él pecara? Claro que sí. Pero peor aún, que empujara, que abriera las puertas para que toda la nación también pecara como él. Y así fue. Muchos de los gobernantes que le sucedieron siguieron el mal ejemplo de su primer líder. El primer líder, el primer rey, abrió las puertas a la desobediencia y con su ejemplo inspiró a toda una nación a la desobediencia. Y los próximos gobernantes fueron inspirados por el ejemplo de Jeroboam y también hicieron lo malo y empujaron a la nación a seguir haciendo lo malo. Mira lo que dice Dios del rey Baasa. Primera Reyes 16, verso 1. Te puse a gobernar a mi pueblo Israel, pero me tiene muy enojado, que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel. Por eso voy a destruirte a ti y a toda tu familia. Juicio de Dios, severo juicio de Dios para un hombre que peca y lleva a otros a pecar. Te voy a destruir y voy a destruir tu familia. Más adelante otro rey siguió el ejemplo de Jeroboam. Primera Reyes 16, 25. Dice: Omri desobedeció a Dios, cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar a Israel e hizo enojar a Dios. ¿Te das cuenta? En todos los pasajes que leemos, si hay algo que enfurece, hay algo que enoja, hay algo que lo saca a Dios, es que nosotros llevemos a otros a pecar, es que le abramos la puerta de la desobediencia a los que vienen detrás de nosotros. Eso enfurece a Dios. ¿Te faltan pruebas escriturales? Segunda Reyes capítulo 13. Habla acerca de Joacás, versículo 2. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios se alegró. No, dice Dios, se enojó, se enfureció y permitió que los enemigos, Hazael, rey de Siria, y su hijo, vencieran a Israel en varias oportunidades. Juicio, juicio, juicio. ¿Te faltan recursos escriturales? Primera Reyes capítulo 22, verso 52. Dice de Ocosías, otro rey perverso: él pecó contra el Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam. Todos estos líderes llevaron a mi pueblo, llevaron a los israelitas a pecar cada vez más, haciendo con esto que el Dios de Israel se alegrara, no que se enojara. Una y otra vez vemos a través de estos pasajes bíblicos que si hay algo que enfurece, si hay algo que lo saca a Dios, que lo enoja, es el hecho de que no solo pequemos, que no solo emprendamos el camino de la desobediencia, sino que llevemos a otros a pecar también. Dios se enojó tanto con Jeroboam, el primer líder que abrió la puerta. Fue muy severo con él, porque Dios es muy severo con quienes inician la rebelión, la división, el pecado. Dice Primera Reyes capítulo 14: tú, por Jeroboam, has hecho cosas más malignas
que todos los que vivieron antes de ti. Me has enfurecido. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a tus descendientes. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. El Señor abandonará a Israel debido a que su líder, a que su pastor, a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. ¡Wow! ¿De qué manera nosotros podemos ser piedras de tropiezo para otros? Hay muchas maneras. Un papá, una mamá que desobedece abiertamente las leyes de Dios en su casa, en su vida, es un mal ejemplo para sus hijos. Sería una excepción, sería un milagro que sus hijos no siguieran el ejemplo de papá y de mamá que desobedecen a Dios. Un papá, una mamá que desobedece a Dios le abre las puertas al infierno, le abre las puertas a Satanás para que Satanás entre y se aproveche de toda su familia. Un legislador que ante un proyecto de ley levanta la mano para votar en favor de una ley que va a deshonrar a Dios. ¡Wow! ¿Cuántas leyes se han promulgado en este país estos últimos años que abiertamente desafían a Dios y desafían su palabra? ¿Cuántos legisladores hicieron la vista a un costado? ¿Cuántos legisladores han levantado y levantan sus manos para favorecer, por razones económicas o por razones políticas, para favorecer una ley que deshonra abiertamente los propósitos de Dios? Él es un promotor del diablo, no se da cuenta, no lo sabe, está narcotizado por el diablo, pero es un promotor del diablo y lleva a una nación también a que peque. Abre las puertas para que el diablo entre y se aproveche de una nación. Todos, en más o en menos, estamos en una posición de influencia, todos. Usted, mamá y papá, son influencia en la casa, pero también es posible que tengas influencia en el barrio, en la escuela, que tengas influencia en tu trabajo, que tu trabajo tengas mucha influencia en tu trabajo. Todos, en más o en menos, tenemos algún grado de influencia. Dios espera que utilices tu influencia no para promover los planes y los propósitos del diablo, sino para frustrar los propósitos del diablo. Dios espera que nosotros, los que tenemos influencia, más o en menos, usemos esa influencia para promover la causa de Cristo, para salir en defensa de las leyes de Dios, para salir en defensa de Dios, de la integridad, de la santidad, de la honestidad, para salir en defensa y promover las leyes benditas del Señor y ponerle un freno a todo lo que viene de parte del diablo. Tu primera cita. Descubre las claves para que tus oraciones sean contestadas. Aprende a escuchar la voz de Dios y experimenta la llenura del Espíritu Santo. Comienza a disfrutar de un verdadero avivamiento en tu vida. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Según la Biblia, hay algo que es peor que pecar. ¿Qué? Nada puede ser peor que pecar. Según la Biblia dice que hay algo que es peor que pecar, y es incitar a otros a que también lo hagan. Dice Romanos capítulo 1, verso 31. Dios, hablando de las personas que deliberadamente le dan la espalda, dice: no quieren entrar en razón. Saben bien
que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Habla de aquellos que le dan la espalda a Dios, pero igual las hacen. Peor aún, peor que pecar, incitan a otros a que también las hagan. Satanás no solo nos seduce a pecar, sino que también quiere que encendamos la llama de la rebeldía, del pecado y de la desobediencia en otros. El diablo no está conforme con que algunos se rebelen contra la autoridad. Él quiere que lleve a otros a que se rebelen contra la autoridad, como hizo Satanás. No solo que él peca contra Dios, arrastró a 1/3 de los ángeles con él. El diablo te arrastrará y te incitará, encenderá la llama del pecado en tu vida, tratará de encender la llama de la desobediencia en tu vida, y no se quedará conforme hasta que tú puedas arrastrar también a otros. No lo hagas, ese es trabajo del diablo, no tuyo, no mío. No colaboremos con los propósitos del diablo. Pongámosles un freno a los propósitos del diablo. Aquellos que tienen espacio en la televisión, ahora recuerdo gente de los demonios que tienen espacio en la televisión y están promoviendo. ¿Qué están haciendo? Son promotores del infierno que empujan a las personas al infierno. No hagas eso. Dios te puso donde estás. No importa dónde sea, en el colegio, en el curso, en la facultad, en el gobierno, en tu empresa, donde Dios te ha puesto, para que ejerzas esa autoridad que tiene, esa influencia que tiene, para ponerle un freno a los propósitos del diablo, para salir en defensa de Dios y de su palabra, para promover la causa de Cristo. Pero el problema es que los cristianos estamos dormidos y estamos callados, silenciados. ¿Has visto en la escuela? ¿Has visto en un grupo de amigos? ¿Has visto en el trabajo? En el vecindario siempre hay un cabecilla. En el curso siempre hay un cabecilla. Siempre hay un líder que tiene influencia sobre el resto. Y generalmente ese cabecilla o ese líder empuja a los demás chicos por el mal camino. Los empuja por el camino de la desobediencia. Los empuja para que se rebelen contra los padres. Los empuja para que se rebelen contra la autoridad de los padres. Para que se rebelen contra toda autoridad. Los empuja para que fumen, para que se droguen, para que vean pornografía. Pero usted va a ver muy pocas personas que hagan lo contrario. Chicos, ustedes han sido puestos por Dios para hacer la diferencia en el colegio, para hacer la diferencia con sus amigos. Ellos te empujan a que fumes y a que te drogues. Tú empújalos para que vengan a la iglesia. Empújelos para que honren a Dios. Empújelos para que amen a Dios y sean santos. Es hora, dice la Biblia, que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que estos promocionan el diablo, promocionan los propósitos del diablo, y nosotros no tengamos el coraje de promocionar las cosas de Dios? Lo mismo en tu trabajo. Lo que pasa, pastor, es que yo no influyo para mal, pero tampoco lo haces para bien. Y eso es contribuir a los propósitos del diablo. Que la gente elija como aquel papá, aquella mamá que me dijo: cuando mi hijo tenga 18 años, él va a decidir si viene a la iglesia y si sigue a Dios. Equivocada, hermanita querida, equivocada. Eso me dijo una mamá hace 18 años. Su hijo era pequeño, hoy su hijo está extraviado, y también ella, porque no siguió el consejo. Hermanos queridos, Dios nos ha puesto en un lugar para ser de influencia positiva, para contrarrestar toda la maldad del diablo, para frustrar los propósitos del diablo. Vamos, iglesia, levantémonos y defendamos a Cristo y la causa del Señor. Por otra parte, hay dos cosas que quiero decirte. Tú puedes ser una influencia negativa. No lo hagas. Hay gente que se rebela contra los padres, contra la autoridad, contra la iglesia, y lleva a otros a rebelarse también. No lo hagas, por el amor de Dios.
No traigas confusión sobre otro. No pongas en el Face. ¿Qué escribes en el Face? Utiliza tu Face para bendecir, para compartir palabra de Dios, para edificar el reino. No utilice las redes sociales para llevar confusión, para ser un agente del diablo y empujar a la gente al infierno. No lo utilices. No te conviertas en un promotor del diablo. Ese es su trabajo, no el tuyo. Utiliza bien las redes sociales. Utiliza bien el Face. Dios te dio esa ventana. Dios te dio esa oportunidad. Pues empuja a la gente que te siguen a honrar a Dios. Empújalos a la santidad. Empújalos a temer a Dios. Empújalos a ir a la iglesia. Empújalos para que Cristo sea el Señor de su vida y el Señor también de su familia. Pero es posible. Nosotros podemos ser una influencia positiva o una influencia negativa. El diablo tratará de que lleves a otro, que enciendas la mecha de la desobediencia y del pecado en otros. No lo hagas. Pero por otra parte, es posible que estés bajo la influencia de personas que están deshonrando a Dios. En el colegio, en el trabajo, aún en la iglesia. Líderes que no se están portando, líderes que son mal de ejemplo, un líder que no ora. ¿Cómo quiere que la gente que esté debajo de él oren? Un líder que no ora, que no busca a Dios, que no respeta la palabra de Dios. Es un mal ejemplo para la gente que lo sigue. Es un mal ejemplo. Es como su vida licenciosa está abriendo la puerta para que la gente que lo sigue también viva una vida descuidada espiritualmente como la de él. Por el amor de Dios. Hay gente detrás de nosotros que nos está empujando, que quiere a Dios, que quiere más de Dios. Pues nosotros los líderes tenemos que ir al frente. Tenemos que ser los primeros que se arrodillan, los primeros que oran, los primeros que se humillan, los primeros que se quebrantan delante de Dios. Es posible que estés bajo la influencia de personas que no honran a Dios. En el colegio, en la facultad, en el trabajo, en el barrio, en la familia. Mi consejo a la luz de las Escrituras es que te alejes. No te pongas bajo la influencia de gente que con su testimonio, con sus consejos, con su mal ejemplo te están impulsando a pecar, te están empujando a desobedecer. Desaparece de la vida de esas personas. David dijo: los enemigos de Dios son también mis enemigos. Suelta aquellas personas que te están influenciando para mal, que te están empujando con su testimonio, con la manera en la que manejan sus finanzas, con la manera en la que manejan sus negocios, que son turbias. Te están impulsando, te están inspirando a que hagas lo mismo. No te pongas bajo la influencia de esas personas, porque con su mal testimonio, con su mal carácter, con su mal consejo, te están guiando a que también hagas lo mismo. No te pongas bajo la influencia de esa gente. Un pensamiento final. Si pecar y llevar a otros a pecar enfurece tanto a Dios, vivir para Dios y llevar a otros a vivir para Dios lo alegra. Chicos, gente, si pecar y llevar a otros a pecar enfurece tanto a Dios, enoja tanto a Dios, vivir para Dios y hacer que otros vivan para Dios lo alegra. Por eso Dios estaba tan contento con Leví. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2 versículo 4: Leví anduvo conmigo, vivía para Dios, y a muchos hizo apartar de la iniquidad y llevó a otros a vivir para Dios. ¿Sabe cuál tiene que ser el lema de tu vida y de la mía? Vivir para Dios y hacer que también otros vivan para Dios. Ese era Leví. Dios estaba contento con él. Dice en Malaquías capítulo 2 verso 5: porque de ellos, de los levitas,
se requería que me reverenciaran, que me honraran, que me respetaran. Y lo hicieron en gran manera. Y temieron mi nombre. E hicieron. No solo que me respetaron ellos, no solo que vivieron para mí, sino que hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. ¡Wow! Dios estaba muy contento. Sin embargo, estaba muy triste y muy enojado con líderes, con sacerdotes que no seguían el ejemplo de Leví. Malaquías 2:8 dice: ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Ellos pecan y llevan a otros a pecar. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Tomemos una decisión en el día de hoy de vivir para Dios y hacer que también otros vivan para Dios. No te conviertas en un promotor del diablo. No empujes a las personas al infierno. No engroses la lista de aquellos que están en el reino de la oscuridad y las tinieblas. Al contrario, trabajemos para sacar a las personas del reino de las tinieblas y pasarlas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Colaboremos con los planes de Dios, frustremos con los propósitos del diablo, pero sin querer. Con nuestro ejemplo, mal ejemplo, con nuestras palabras de crítica, confundimos, perturbamos y llevamos a otros por el mal camino de la desobediencia. No te olvides que a lo mejor estás pagándole el pasaje para que esa persona se esté yendo al infierno. Mañana te vas a dar cuenta del error que estás cometiendo. Y no sé si vas a poder hacer que esas personas que están derechito al infierno vuelvan a Cristo. Por eso hacelo hoy. No te conviertas en un promotor del diablo. Sé un promotor de la causa de Cristo. Sé una persona, un hombre o una mujer que vive para Dios y hace que otros vivan para Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, que vamos a participar de la cena. Cierra tus ojos un instante. Oh, mi Señor amado, bendito eres, papá. Tomamos la decisión en esta mañana de vivir para Dios y hacer que también otros vivan para Dios. Me esforzaré para que mis compañeros en el trabajo, mis compañeros en el colegio, me esforzaré para que mis hijos en la casa, para que mi familia, para que los amigos, me esforzaré para que ellos te conozcan, Señor. Frustraré los propósitos del infierno. Ya no permitiré que se deshonre tu nombre en mi cara. No permitiré que se deshonre tu nombre, tu iglesia, en mi presencia, porque yo te amo y, como dice la canción, amo lo que tú amas. Yo bendigo, Señor, a aquellas personas en esta mañana que toman esta decisión de convertirse en valientes, en hombres y mujeres de Dios, llenos de Dios, que hacen que otros también vivan para Dios. Bendigo tu iglesia, Señor. Llévanos al arrepentimiento. Nos arrepentimos si escribimos cosas en el Face. Nos arrepentimos si hablamos descuidadamente y confundimos a otros en el mal camino. Si trajimos confusión en la vida de otra persona porque hablamos descuidadamente, hablamos cosas que no sabíamos, hablamos cosas que nos enteramos por ahí de chisme. Hoy decido utilizar las redes sociales para honrar el nombre de Dios. Ahí se publicarán palabra de Dios, mensajes de fe. No seré un promotor del diablo. Dios me dio una ventana, me dio un recurso, me dio gente que me sigue y no te voy a defraudar, Señor. Haré que ellos te amen y te respeten. Oh, mi Señor. Bendigo, Señor, a aquellos que en esta mañana están tomando esta decisión de ser radicales con Dios y de alejarse de las personas que influyen para mal. Aléjate, por el amor de Dios, ponle un freno. Aléjate, sal de la influencia.
mal de estar en la influencia de gente perversa. Pues no puedo, es mi jefe, es mi compañero. Pues entonces no deje que él influencie sobre tu vida. No recibas ese consejo, no recibas, él te está guiando por mal camino. No recibas, ponle un freno y dile: yo sigo a Dios y voy a servir a Dios. Oh, mi Señor, sé radical, porque es Dios el que va a estar contigo, no es el pastor Sinali. Dios estará contigo en la decisión que tomes. Dios, tú honras a Dios, dice la Biblia, y Dios te va a honrar a ti. El pastor Sinali no va a estar ahí, pero Dios va a estar ahí. Porque tú lo honras a Él, Dios te va a honrar a ti. Los bendigo, iglesia, los bendigo. Vamos, vamos. Sean fuertes en el Señor. No se dejen amedrentar por aquellos que nos llevan por mal camino, que nos guían por el mal camino. De ninguna manera. Tú emprende el camino de la integridad, de la honestidad, el camino de la santidad. No importa lo que digan los demás, porque Dios estará contigo y porque Dios te dará la recompensa. La Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Y esa es la palabra que te dejo en esta mañana.